¿Qué dice? Bueno, bien, bien, tranquilo. Muy interesante el debate de hoy, ¿eh? Sí, sobre fuerte. los piquetes. Me parece interesante porque viste que siempre como sociedad discutimos las consecuencias. Sí, no las causas. Claro, y el piquete es una Eso es consecuencia. funcional. ¿Eh? Es funcional a los que no quieren discutir las causas. Bueno, ¿no? por eso a mí me parece que está bien discutirlo. Sí. Y está bien que moleste y está bien que se expresen en la calle. Sí. Está bien todo. Así que cuando hay... Me escribió algo lindo ¿Qué? Héctor Recalde. ¿Qué dice? Porque acá se quejaban de los métodos y me dice... ¿Los Héctor métodos? Recalde Ajá. me dice, la huelga es el derecho a hacer un daño. Epa, es muy Fuerte, buena esa. fuerte, ¿eh? Bueno, está bien, pero Fuerte. aparte, cuando una sociedad está en crisis, esa crisis se expresa y entra en tensión. Sí. Y está bien, es parte de lo lógico. Cada uno de los actores y los sujetos sociales van a pulsear a favor de sus intereses. Sí. Y me parece que el trabajador que a lo mejor tiene la posibilidad de tirar el trabajo y va a trabajar y llega tarde porque en piquete se queja. Bueno, ahora, el desafío es siempre entenderse como parte de un todo, ¿eh? Sí, sí, Y totalmente. en ese todo ahí pasa todo esto. Y es muy doloroso, además, no hay que dejar de ser empático con la gente que está protestando. Pero Como por decía Pitu, supuesto. a nadie le gusta ir a protestar. Sí. Si no hubiera verdaderos motivos, la gente no va a protestar. Y La tampoco gente a nadie va le gusta ir a los A pasar comedores. frío, a mojarse en la lluvia. Claro. Eso no pasa. No, no, y mucho menos ir a los comedores. Sí. Y no nos debiera gustar a ninguno que haya familias que necesiten comer en los comedores. Entonces todo eso, bueno, termina siendo una Es todo un pulsión. tema. Señor, lo dejo. Bueno. Métale con todo, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a intentarlo. Le pido algo. Sí. Sin lugar para los débiles, ¿eh? Sí, muy bien, Ojo, ¿eh? muy bien. Chau. Chao, gracias. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Vamos a hablar de todo un poco, como siempre. Está todo el equipo para reflexionar, para debatir. Vino Facherman de un día importante para él, después les voy a contar de qué se trata. Pero hoy quiero proponerles para el momento editorial algo distinto a lo que solemos hacer en cada arranque del programa. A partir de unos dichos de Larreta. Se los cuento ya, en 2 segundos. Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos en Sin Lugar para los Débiles. ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon Horacio Rodríguez Larreta? Decir que hay que volver a la Argentina pre-45, del 45, dijo. Esta lógica del preperonismo, ¿no? Que se instala desde muchos sectores. Lo llamativo no es que haya dicho que quiere volver al preperonismo, eso está claro, sino que haya dicho que éramos un país donde los inmigrantes querían venir todos aquí, a la Argentina. Sí, bueno, deberíamos recordarle que venían de la guerra, venían del hambre, de la hambruna de la guerra. No es que decían, che, ¿a qué país podemos ir que está re bien? Y la verdad que es potencia y está en un momento ideal. Vamos a Argentina. No, estaban huyendo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, bueno, un dato. Cuando lo escuchaba a Larreta decir esto, me acordé de Discepolín. Discepolín, hablando con Mordisquito y explicándole, diciéndole que al fin y al cabo, ¿quién creó a Perón? ¿Quién creó a Evita? Vieron que escuchamos sistemáticamente que el problema de la Argentina son hace 70 años con el mismo problema. El problema de todo es el peronismo. Y dije, qué bueno para compartir hoy con ustedes a Discepolín, que decía, bueno, mira, lo digo de una vez. Yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, yo no lo inventé a Eva, la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a los malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón ni a su doctrina. Los trajo en su defensa un pueblo que vos y los tuyos habían enterrado de un largo camino de miseria. Así empezaba, dice Polín, ante el ataque al peronismo, ante nuevamente la culpa o el comienzo de ponerle la culpa de todo al peronismo. Y claro, y uno reflexiona y piensa, a ver, los pueblos son los que construyen las transformaciones, los pueblos son los que llevan adelante las revoluciones. Ahora bien, el germen de esas ganas de transformar y de esas ganas de revolucionar, ¿quiénes los ponen? El opresor. El opresor le genera las condiciones al oprimido para que este oprimido construya lo nuevo. Y claro, y así nace Perón. Nacieron de vos y por vos y para vos. Esa es la verdad.
Pero yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Lo trajo esta lucha salvaje de gobernar creando. Lo trajo la ausencia total de leyes sociales. Lo trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste. Desde Santa Cruz hasta lo de Bacena, ¿te acordás? Porque pedía un mínimo respeto a su dignidad de hombres y un salario que le permitiera salvar a los suyos del hambre, ¿sí? Del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas, en las que tenía que hacinar lo mismo sus ansias que su asco. Ausencia de leyes sociales, eso había, la ausencia de leyes sociales. Y hoy la derecha quiere volver a la etapa preperonista. Ahora, en aquel entonces peleaban para que los derechos no nazcan, hoy pelean para que esos derechos mueran. Fue, es y será así a lo largo de la historia. No, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos lo creaste con tu intolerancia, con tu crueldad, con la misma crueldad, aquella del candidato a presidente que mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la siesta. Sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde, es claro, pero ¿vamos a terminarla de una vez? Porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo la injusticia que presidía a este país. Porque a fuerza de un estilo de tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo infame. Miren hoy, lo infame es lo correcto. La infame represión parece lo correcto para establecer el orden. El desprecio a quien piensa distinto parece lo correcto. El intentar matar a quien conduce lo distinto parece lo correcto. La marginalidad por aquellos que quieren una sociedad justa parece lo correcto. Claro, a vos no te alcanzaba esa injusticia. Tendrías, como un señor que yo conocía y que iba todos los meses a cobrar un puesto de ama de cría para sus gastos, que se lo pagaban oficialmente, ¿eh? Y un sueldo para salir con el clan. Yo me acuerdo del clan, ¿eh? Y vos también. Aquella mafia siniestra que salía solo para aterrorizar gente y mataba una vez a gomazos, otra vez a tiros y a veces con el camión para hacerlo más divertido. No, yo sé que la memoria fastidia, pero yo no lo inventé a Perón. Yo no inventé a Eva Perón, lo trajo la eustalticia que manejaba el país. Cuando escuchan esto, ¿no sienten que el tiempo no pasó? Y de verdad que sí, de verdad que el tiempo pasó. Lo que no pasó es el odio, lo que no pasó son los anti, lo que no pasó es la persecución, es destruir lo popular y su amalgama política y su construcción a futuro. Y uno piensa, si vuelve la derecha, ¿qué harán de diferente? Harán lo mismo. Quizás intentarán institucionalizar el odio y la persecución. En un país milagroso de rico, arriba y abajo del suelo, la gente estaba muerta de hambre. Los maestros sirviendo de burla, en lugar de hacer llorar porque estaban sin cobrar un año entero. Y todo vendido. Y todo entregado. Yo sé que te da rabia que te lo repitan tantas veces, ya lo sé. Pero es que entristece también pensar que no lo querés ni oír. El otro día, en un discurso, oí que decías, refiriéndote a un gobierno de 1918, ya por ese entonces los obreros gozaban. ¿De qué gozaban los obreros? Los gozaban a los obreros, que no es lo mismo. Sí, mordisquito. Horacito, lo gozaban. ¿Se acuerdan de González Fraga? Les hicieron creer que podían irse de vacaciones, les hicieron creer que se podían comprar un celular. Y al fin y al cabo, sumaba Vidal, nadie que nace pobre llega a la universidad. Los gozaban. ¿Y hoy? La nuestra es una historia de civismo, llena de desilusiones. Cualquiera fuese el color político que nos gobernó, siempre la vimos negra. Aspiramos a gozar y al final nos gozaron, todos, siempre. Pero yo no fui quien lo inventó. A Perón lo trajo el fraude, la injusticia y el dolor de un pueblo que hogaba de harina blanca y una vez tuvo que inventar un pan radical de harina negra para no morirse de hambre. ¿Tampoco te lo acordás? Mordisquito, qué desmemoriado te vuelve el amor propio. Te dejo con tu conciencia. Perón es tuyo. Vos lo trajiste. Y a Eva Perón también, por tu inconducta.
A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy por él y por ella, por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merece. A mí ya no me lo podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, sí, hasta otra vez. Nosotros no inventamos a Perón ni a Eva Perón. No importa si sos o no sos peronista. La opresión los inventó y el pueblo los parió. Tantos años atrás y hoy, lo mismo. ¿A quién escuchaba? Bullrich. Un poquito de esto habla. Hacer campaña en un momento como este en la Argentina es muy difícil porque la angustia social que vivís todos los días, yo no la viví nunca. ¿Fracasó el modelo económico y ustedes no lo reconocen, ministra? ¿Y por eso estamos de ajuste en ajuste? La angustia social que vivís todos los días, yo no la viví nunca. ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Avanzar al abismo o decir la cortamos acá? ¿Avanzar al abismo o decir la cortamos acá? La angustia social, yo no la viví nunca. ¿Y la seguimos un día más? La situación de la Argentina puede ser realmente terrible. La angustia social que vivís. ¿Por qué se lo llevan? ¿Qué está haciendo? Yo no la viví nunca. ¿Por qué le pega al detenido? ¿Por qué le pega al detenido, hijo de puta? ¿Qué dijimos? Vamos a poner una regla fuerte. Déficit cero. Vivimos con lo que recaudamos. Esta regla implica hoy un esfuerzo y un sacrificio al 30% de los jubilados. La angustia social, yo no la viví nunca. ¿Pero era necesario recortarle a los jubilados? Pues es una medida súper extrema. Terrible, pero sí, muy dura, pero... La angustia social, yo no la viví nunca. Pensándolo desde ahora, haría otra cosa. Si tiene dinero en los bancos, hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas. Haría otra cosa. La Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos porque no va a venir capital por un tiempo, luego con la confianza vendrá. Muy buenas noches. ¿Cómo va el equipo? ¿Cómo va Luana querida? ¿Qué tal? Mariano Buenas noches. Martín. Qué alto que está hoy. Sí. ¿Le subieron la silla? No sé qué Tiene- sucedió. No, quédese. Ahí voy. No. Ahí Que bajé. me estoy petiza yo. Si no. No. No me digas a mí que estoy alto, por favor, te lo pido. Tiene que creer. Jorge, querido, Nahuel, ¿cómo va? ¿Cómo andan estamos? todos? ¿Bien? Y mire, Uy, Dios. ¿qué le pasa? No, Ay, Dios. Bueno, no estoy muy entonado hoy, No. pero igual usted vio que la marcha esta es como la peronista, la gente sabe la primera estrofa nada más. Después... no, eso no es verdad. No, en los actos usted ve que en la segunda hablan para abajo. Bueno, nosotros hacemos lo mismo con el himno. Le voy a pedir lo único, si pueden, todo el debate es muy interesante, todo, háganlo un poquito más rápido, pues yo necesito llegar a la embajada antes de las 12. Ajá. Pero, ¿usted se enteró que encontraron cocaína en la Casa Blanca? Hoy me enteré. ¿En serio? pasaron- Oh my God. Decía el color de la casa, justamente. Ay, Dios. Es verdad. Sí, eso- parece que le están parece- acusando al hijo del presidente. Están poniendo como el dato. gobierno a raya. Oh. Bueno, Como la bandera, va. ¿cómo la pasó hoy? Es un gobierno Y emocionado, porque después de tanta bueno. angustia que tuvimos con nuestros próceres, ¿no? Esa cosa de que no querer desprenderse de Cisneros, de sí. ver con cariño a Sobremonte, y ahora, de verdad, nuestros verdaderos padres, que vienen esos billetes que todos queremos tener, Washington, Franklin, los amo, yo los amo, quiero Coca-Cola para todos. Después nos cuenta, pero ¿vio gente conocida en la embajada hoy? Lo de siempre. Por las dudas. A usted no lo vi y creo que por el momento no, No, no está me va, invitado. imposible. Quiero No, Creo decir, que a gracias. muchos de acá a no este nos grupo dejarían no. entrar. Enhorabuena, yo nunca iría Sí. primero, ¿no? No, Pero igual no lo van a invitar, así que no por se haga la supuesto. ilusión tampoco. Me encanta que no me inviten. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto lo del preperonismo?
Larreta que dice, bueno, hay que volver a esa Argentina del 45. Claro, las mujeres no votábamos. Por Está ejemplo. bien, él 45. quiere eliminar el Ministerio de la Mujer y las mujeres antes del 45 no votábamos, entonces está ahí, es coherente por lo menos. Sí, ¿Sabés entre que otras creo que cosas. cada vez está más claro el programa de la derecha? No es muy diferente al de la dictadura, al del menemismo, al de la Primera Alianza o al del macrismo. Hay una continuidad que es importante que la gente entienda, es una continuidad. Eso es el neoliberalismo, que es flexibilización laboral, baja de los salarios, represión y sobre todo, tratar de destruir las lógicas comunitarias del movimiento obrero y de la sociedad. Eso es el programa. Y si llegaran hipotéticamente y tristemente a ganar el país, veremos nuevamente en la calle esas imágenes terribles que acompañaron el informe del 9 de Nepal. Hay una falta de conciencia, Mariano, de lo que ha significado el peronismo para todos aquellos que no son peronistas, porque los que son peronistas claramente tienen clara conciencia de qué significó el peronismo. Ahora, esto que se dice mucho, ¿vieron? Bueno, detestás tanto el peronismo, dejá de cobrar el aguinaldo, por ejemplo, ¿no? Claro, de Bueno, lo que Falta pasa es que conciencia. cuando vos tenés un mercado de trabajo que se ha precarizado tanto, que se ha deteriorado tanto, empieza a generarse una distancia a veces insalvable entre los derechos que están consagrados por la ley y aquellos que efectivamente son gozados por las grandes mayorías de trabajadores. Es decir, tenemos generaciones enteras de trabajadores que con suerte han alcanzado la informalidad laboral. Es decir, hoy más que nunca, y paradójicamente, esta idea del trabajo en blanco es lo que en algún momento denominábamos la aristocracia obrera, pero no la aristocracia obrera que te generaba ascenso social, no la aristocracia obrera que te ponía casi a la par de los gerentes y que terminaba solapando y generando hasta procesos complicados en las empresas porque el gerente más nuevo tenía un sueldo a veces igual o inferior incluso del trabajador más jerarquizado. Eso está definitivamente roto, eso está definitivamente, o por lo menos por muchos años, barrido de la escena del mercado laboral. Entonces, quienes crecieron en los últimos años, ya vamos para 8, 10 años de deterioro franco de todo este proceso, no tienen esa sujeción a aquellos derechos. Claro. Entonces, es relativamente fácil para un candidato decir, bueno, es todo viejo, hay que tirarlo todo, porque la verdad que a nadie le sirve. No, porque si se pusieran en ejecución esas conquistas, esas prerrogativas, y efectivamente alcanzaran a la gran mayoría de los trabajadores formales, informales, o cada vez fueran menos los informales, claro que querríamos todos Claro. abrazarnos a esa legislación. Nahuel. Sí, yo creo que de la misma manera que hay una historia del peronismo, hay una historia del antiperonismo, es un principio relacionar, y uno dice incluso el concepto de clase media se empezó a utilizar después de 1945, ¿no? Es decir, de esa forma como connotación en contra del peronismo. También yo diría algo que me quedé ahí, lo pregunto a la mesa, cuando veía el informe que hizo el 9 de Nepal, sobre todo con el 2001 y con Patricia Bullrich, yo tengo un poco la sensación que ha habido una batalla cultural muy fuerte con respecto a la dictadura, con respecto incluso a Malvinas, con la vuelta de democracia de Alfonsín, eso está muy instalado. Pero me da la sensación que el 2001 todavía no está tan instalado en el imaginario popular como debería estarlo, ¿se entiende? Que lo que pasó en el 2001, bueno. incluso teniendo en cuenta que el 60% del padrón tiene menos de 40 años, que va a ir a elecciones, o sea que muchos en el 2001... capaz que la cuestión económica, no tenían ni plata en el corralito, digo, lo vieron de otro lugar, ¿no? Pero quiero decir, me da la sensación que no se construyó una narrativa tan potente como con otros hechos de nuestra historia, porque de alguna manera, si no, es muy difícil explicar cómo hoy... A ver, en Juntos por el Cambio, no es que hay uno que estuvo en el 2001. Las Están principales todos. cabezas, Bueno, principales todo el dirigentes. Toda la oferta electoral de Juntos por Bueno, el Cambio estuvo íntimamente ligada Entonces, con 2001. Por eso ahí me por eso es muy pregunto, importante porque- el y tema de la y cierro serie. con esto, ¿no? O sea, a mí la serie me gustó, también quiero decir algo, me parece que está muy centrada en la rosca política y poco en el conflicto social, pero Está basado en un muy libro, en el ¿no? Palacio, y el libro de Bonazo es Palacio y la calle. Pero bueno, más allá de esa crítica, para mí es muy buena. Lo que sí creo que es esto, yo creo que ahí siento que hay una deuda que es 2001 y 2003, hasta que asume Néstor, y que todavía no está en la narrativa, no hace piel. Lu. No, eso te iba a decir, es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones que por ahí no tienen mucha idea. El tema de la serie me parece que fue un acierto, pero es verdad, faltó durante todo este tiempo, la serie salió ahora.
faltó durante este tiempo quizás contar qué es lo que pasó en esos años y quiénes fueron los responsables, que son todos estos mismos. Bueno, yo con esto dice Polín, que hablaba de que yo no inventé a Perón ni a Eva. Uno tiene que pensar también esos procesos. Néstor Kirchner es, más allá de su histórica militancia, uno no niega el pasado, pero de alguna manera es parido por el 2001. Sí. En términos políticos, digamos, ¿no? Entonces uno también puede decir, lo crearon ustedes a Néstor Kirchner. Pero, a ver, te crean en función de que representan los intereses de los que fueron marginados, de los que fueron excluidos y todo lo que se vivió durante el 90 que termina explotando en el 2001, ¿no? Sí, pero yo creo que Néstor, digamos, es una expresión, obviamente, del 2001, pero dio una vuelta en el aire y, en realidad, recordemos que Néstor fue una elección de Duhalde. Y luego, en el 2003, empieza un proceso de recuperación del peronismo contra Duhalde y contra Menem. Es decir, si uno mira la historia del peronismo, Néstor se parece a Perón, digamos, obviamente, y Menem no. Y no, claramente. Efectivamente, entonces, ese elemento creo que es clave, sobre todo para la actualidad, porque de alguna manera lo que está pasando en este momento es un olvido del 2001, porque es un trauma que es muy difícil procesar en términos de la violencia que supuso. Y yo creo realmente que el ajuste que están queriendo imponer, que se ve como prólogo en Jujuy, es una amenaza contra toda la sociedad. Es una amenaza, pero no solamente económica, sino de violencia, de traer la lucha fratricida al interior de la sociedad. Y eso es lo más grave que están proponiendo. Bueno, en esta falta de conciliación. No, que me parece que hay un problemón enorme que no solo lo tienen con el peronismo, que ya parecen traumaditos, ya cansan, la verdad, todo el tiempo. Y dale con los peronistas, porque no tienen una sola propuesta, tienen que ir a pararse a la puerta de un convento porque no tienen, parate en una bicisenda, al menos una de esas rotonditas que inauguraste en Capital. Pero no tienen obras, entonces no tienen dónde pararse. Pero también tienen un problema con la democracia, con ganar elecciones, porque ganando la elección alcanza. Pero evidentemente son antidemocráticos y eso es lo que también hay que explicar muy bien. Son antidemocráticos, no les interesa armar una propuesta y ganar elecciones, no les interesa. Bueno, volviendo al 2001, y lo traemos a hoy, en el 2001, cuando estalla el corralito, cuando le afectan directamente a la clase media, se cantaba Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Bueno, parece que eso también se ha olvidado, porque hoy se acaba de levantar el acampe en la 9 de julio. Ahí ya tenemos imágenes. Se está levantando el acampe en la 9 de julio. Ahí hay un pueblo que se está expresando. Es cierto que es un sector político. Determinadas organizaciones son las que están ahí. No son todas. Sin embargo, muchas vienen denunciando que precisamente no están dando los alimentos, no hay comida en los comedores. Esta es la realidad. Ahora, también ahí hay una realidad social que nunca termina de poner en discusión las causas y siempre construye relato sobre la consecuencia. Entonces, sobre los piquetes opinamos todos. Es que nunca fue una sola la lucha, Fer, perdóname que haga esa digresión. Personalmente no creo que haya sido una sola. No, me parece que fue una narrativa construida en aquel momento por una conjunción temporal de reclamos, pero que en modo alguno implicaron en ningún momento de todo ese proceso de 2001 ni asambleas conjuntas, ni una estrategia común de los excluidos con los afectados por el corralito. No hubo una asamblea popular o no hubo instrumentos que canalizaran en conjunto esos dos reclamos. La clase media salió a la calle cuando le tocaron los ahorros. Sí, claro. Y en la medida en que eso encontró un cauce, la clase media se corrió por completo de todos los reclamos, se olvidó de que la lucha era una sola y los piqueteros siguieron donde estaban porque seguían donde estaban, porque, digamos, nunca terminó de encauzarse eso, más allá de que después, sí, por supuesto, el proceso de incorporación al trabajo que signó todo el periodo 2003-2015, en particular 2003-2011, ya llevó a un montón de trabajadores, un montón de excluidos a esa situación. Pero la verdad, yo honestamente, yo nunca vi esa comunión de intereses, ni de luchas, ni de perspectivas, ni de horizontes entre las clases medias, que muy por el contrario, veían probablemente en 2001, veíamos clase media,
con una cierta condescendencia, con una cierta actitud de solidaridad a todos los empobrecidos, cómo salían valientemente a las calles, pero una vez que se resolvió la situación de la clase media, y además si te he visto no me acuerdo. Lo previo a eso, los 90, la clase media, por lo menos los primeros años de la década del 90, estaba bastante más cómoda y cuando aparecían los piquetes los despreciaban bastante. ¿Usted en el 2001 dónde estaba? Yo estaba donde tenía que estar, pero lo que le quiero decir es que me parece a mí que ustedes malinterpretan una vez más las palabras de Horacio. Cuando él se refiere a que quiere volver al 45, se refiere al calibre de la pistola. Era un arma. Porque con esa se reprime mucho mejor. Claro. Uno está viendo que en Jujuy los pobres policías tienen que agarrar las piedras para tirar, y en cambio, bien munidos de un buen material de represión, es otra cosa. Ay, qué horror. Bien, acá, digo, me parece que hay, en lo que sucede con los piquetes, me parece que hay una lógica, claro está, de disputa de intereses y de disputa de los derechos. Porque es muy difícil encontrar. Yo conozco mucha gente del campo nacional y popular, progresista, si querés, que son muy duros con la crítica hacia los piquetes. Bueno, ahora, uno tiene que entenderlo que es el límite de un reclamo. El límite es, si esto no existiese, no se los escucha. No, pero aparte, hoy creo que antes en el intercambio que hacías con Pablo Dugan, le había dicho Héctor Recalde que me gustó esa frase, ¿no? Que el derecho a huelga es un derecho también a hacer daño, en el sentido de que lo que yo no comparto para nada esa mirada puesta permanentemente en el foco de la acción, del corte, y nunca en las causas. Digo, esto no es Suiza para estar discutiendo un corte de calle o no. Entonces digo, de la misma manera que se pone el mismo ímpetu en eso, y le digo porque es verdad que es un debate que hay hacia el interior, incluso de la propia Unión por la Patria, me parece que de nuevo corremos la agenda. En vez de enfocar lo que están haciendo quienes hoy son responsables de que esto suceda, estamos permanentemente viendo, hay una acción que es mucho peor, que es por ejemplo una corrida cambiaria trae 10.000 veces efecto más nocivo de lo que trae un corte de calle. Bueno, sin embargo, no estás todos los días lo que diciendo pasa es que parece que te las queda corridas lejos. cambiarias, cómo la hacen, y se pone. Y a la clase media le afecta mucho más una corrida cambiaria que la 9 de julio. Jorge. No, yo lo que quiero decir es que, primero que me parece que hay que entender los piquetes. Cuando nacieron en la Argentina, nacieron obviamente vinculados a la desindustrialización de este país. 1975 en este país había 3% de desocupación. Eso, en términos sociológicos y demográficos, se llama inexistencia de desocupación. ¿Qué pasó de ese momento para acá? Proyectos neoliberales de desindustrialización, un Estado que libera, que destruye sus empresas y que manda a la gente, sobre todo petroleros en el sur, a la calle, etcétera, y aparecen los primeros piquetes en el sur del país. ¿Cómo se soluciona el tema? Con una política de industrialización que es un mercado interno basado en el trabajo nacional, que estos tipos del neoliberalismo no quieren. Van a tener piquetes por 1000 años si aplican políticas neoliberales que no se soporten en un trabajo argentino. Esta es la realidad. Toda esta gente que está haciendo piquetes le encantaría poder laburar. No son vagos. Quieren laburar. Muchos de ellos incluso laburan en cooperativas, etcétera. Lo que necesitan son puestos de trabajo. ¿Por qué el modelo no institucionaliza, no abre las puertas al mercado de trabajo? Básicamente porque es un modelo que se basa en la financiarización y no en la producción industrial. Nada más. Bueno, algo así decía Horacio Rodríguez Larreta cuando intentaba explicar algo que es cierto, que vos no podés sacar, por ejemplo, el cepo de un día para otro. ¿Se acuerdan que Bullrich dijo yo lo saco en 2 minutos? Bueno, recordemos a ver qué dijeron los dos. El cepo, ¿lo sacás de un día para el otro? No existe. El que te diga que saca el cepo de un día para el otro es un mentiroso. Salvo que quieras que el dólar se vaya a 5.000 y te aumente 20 puntos la pobreza. No es cierto, hablemos en serio. No se puede. Pero no es cierto, con 0 reservas en el Banco Central, como tenemos hoy. Salvo que me diga que viene Papá Noel y te pone 20.000 millones de dólares. No existe, Luis. Hablemos en serio a la gente. Hablemos con la verdad. No existe sacar el cepo el primer día. ¿Y cómo lo te sacás? vuela el dólar al infinito si no tenés dólares. Matemática lo que estoy diciendo, bien elemental. ¿Y cómo lo sacás? Lo sacás con credibilidad, con más exportaciones. Argentina tiene una posibilidad de exportar enorme, Luis. El mundo necesita nuestros productos. Por la guerra necesita alimentos. Somos el mejor productor en el mundo de alimentos, el más eficiente por la fertilidad de nuestra zona centro de la Argentina. Todo eso es trabajo para millones de argentinos. Que el cepo se elimina el día 1, verdadero. Pero claro, por supuesto. ¿No tenés miedo que genere una hiper? Es que no va a generar una hiper, porque la gente
digamos, si eso lo combinamos con el bimonetarismo, es decir, que la gente pueda también utilizar y tener una ingeniería jurídica muy fuerte, que pueda utilizar también el dólar, la gente va a poder utilizar el dólar y no va a tener miedo de irse no se va a ir al dólar porque va a tener realmente la posibilidad de utilizar el dólar como moneda corriente. ¿Nos puede explicar lo que dijo? No, pero eso no va a impedir que me lleve bien con ella, pero nadie puede explicar lo que dijo. Bien. No, creo que la mejor analogía es cuando Lizzie Tagliani empieza Sí, a decir un montón de cosas sin decir nada. Es excelente. Sí, es excelente. Pero bueno, pero de nuevo, estamos asignándole a Patricia Bullrich o pasándole un tamiz de verosimilitud o de lógica económica, de lógica política, a alguien que no le ofrece eso y a su electorado y cuyo electorado no se lo pide. Bueno, ahí te interrumpo porque justo iba por ese lado. ¿Qué le pide? A ver, no nos vamos a poner a analizar, digo, no, quizás no somos quienes para hacerlo, pero ¿qué termina votando el votante de Bullrich y de Larreta? Porque lo decía Albona recién, propuestas no hay Antiperonismo. Claro. Antiperonismo. Pero con el dólar vota la creencia de que puede vivir en un país que no es este. Que no es este. En realidad sueñan con vivir en Miami y usar la moneda, como Facherman, verde. Ese es un sueño cultural de gran parte, no de toda, efectivamente, la clase media argentina y por supuesto Digo que de aquellos que sí viven con los dólares. No sé si es tan ilusa la gente, porque ¿en qué aspecto te lo digo? La mayoría de los que votan ya la vieron a Patricia Bullrich en un gobierno. Muchos la vieron en 2 gobiernos, pero muchos la vieron en este último gobierno, en la última experiencia de Mauricio Macri, que fue un desastre y que ella de ninguna manera se desliga, muy por el contrario la reivindica. Claro. Entonces, la verdad, Mariano, yo creo que me gusta, te dicen. Bueno, es eso. No, pero también, pero no está esa creencia real respecto de que el dólar nos va a salvar porque ella va a traer una... Es simplemente la puesta en escena de postulado tras postulado. Y es el gritoneo y cómo el marketing político le gana muchas veces al focus group, que sería lo de Rodríguez Larreta. No, yo creo que, a ver, no es un electorado compacto, ¿sí? Me parece que si bien es cierto que tiene un núcleo duro, antiperonista, aspiracional, que no importa que digan, lo va a hacer porque no quieren su lógica en el kirchnerismo y ese núcleo es fuerte, también creo que la pregunta es ¿por qué ellos se fueron con 40% de los votos? No es menor después del desastre que hicieron. Sí, creo que hay 10, 15 puntos que no se explican solo por eso y me parece que ahí sí empiezan una serie de cuestiones. En algunos casos por errores del propio gobierno que ha alimentado que uno diga, bueno, cambio, busco otra opción porque esto no va. Y después creo que también hay algo que me parece que es clave, que empezó Juntos por el Cambio en algunos lugares a empatizar o ha cambiado su discurso hacia los sectores populares. Hay algo que a veces se llama individualismo popular, que es lo que uno quiere, pero esta idea lo hemos visto cuando usted dice, no, pero el de la esquina es un parásito que cobra un plan, o sea, la propia lógica de esa competencia meritocrática ha llevado a que ellos, no sé si vos te acordás cuando María Eugenia Vidal hablaba de poner tu propio parripollo, esa idea muy de yo pongo mi propio lugar, que ha penetrado en muchos lugares, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que ya empieza a ser más, no me resuelve esta situación económica y a su vez de alguna manera acá yo siento que me puedo realizar haciendo un parripollo en mi barrio. Porque, ¿no? ¿sabes qué? Una chiquita, chiquita. Primero ella, después de chiquita de él. No, que todos los que te preguntan, nosotros, bueno, en la radio de la mañana le preguntamos a la gente quién va a votar, nos dicen, Patricia, lo primero que te nombran es la inseguridad. O sea, hay gente que quizás no odia acérrimamente, o sea, no odia a los peronistas, no quiere salir a matar peronistas, pero te dicen, mi problema es la inseguridad. Bueno, ¿a quién voy a votar? Y la primera que tienen a mano es a Patricia, que te vende esta imagen de yo voy a parar con todo, voy a salir a las calles con los tanques. No, lo peor es que lo hace, digamos. Sí, y ahí tenemos un comprobante. Y ahí el Movimiento Nacional y Popular. Yo siempre lo digo esto, mirá. El Movimiento Nacional y Popular nació de un comisario que se llamaba Irigoyen y de un general que se llamaba Perón. No puede ser que en esa historia del Movimiento Nacional y Popular te roben la palabra seguridad. Sí, algo estamos haciendo mal, evidentemente. Primero. Segundo, evidentemente en términos económicos, porque no quiero que quede solamente con esto de decir vamos a usar los dólares, etcétera, etcétera. Este país obtiene dólares de exportación. ¿No es cierto? Nosotros no tenemos la máquina para hacer dólares, lo que hacemos es vendemos básicamente productos primarios y productos industriales menos. Entran esos dólares, ¿quién se los queda los dólares? Digamos, ¿quién se los queda? Entra una parte al Banco Central y otra pequeños sectores que obviamente no invierten en Argentina.
sacan la guita afuera, la fugan. Entonces no hay dólares, señora Patricia Bullrich. Bien. No hay dólares para que la gente Ahora, pueda utilizar. Hay otra cosa que me parece que funciona en esta lógica, está bien. Acordemos que no todo el votante a Juntos por el Cambio, cualquiera de sus expresiones, no todo votante a Juntos por el Cambio es antiperonista, ¿no? Ahora, me parece que sí, es una porción de la sociedad que cree que la construcción política se da a partir del recorte de derechos o el recorte de libertades de los demás. Digo, yo no puedo crecer como clase media, pero al menos los que están por debajo mío que sigan bien abajo. ¿No? Yo no crezco, pero que el de abajo no se me parezca. Hay cierta lógica. Hablábamos de los cortes, que tienen que ver con esto, también con cierta mirada de la sociedad, más allá de la realidad social concreta. Hoy Jorge Macri, que la justicia habilitó a que sea candidato. Che, alguien pensaba que la justicia decía que no. De verdad. Bueno, hoy Jorge Macri habló sobre los cortes y decía esto, ¿no? Si hace falta un hidrante. Ah, lindo para el invierno. No, digo, por eso mismo, las propuestas no dejan de ser propuestas que no se plantean en profundidad absolutamente nada. Y evidentemente llegan, evidentemente se construyen. ¿Cómo puede ser que si, por ejemplo, hoy en día uno de los grandes problemas en la Argentina es lo económico, vos quieras votar como candidata a presidenta a una mujer que recortó a los trabajadores cuando fue ministra de Trabajo? Pero está. ¿Le puedo decir una cosa? Sí. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Clinton, o Clinton le dijo, ¿is the economy stupid? Sí, claro. Bueno, ¿is the paca sin silly? Esto acá, el tema es que nosotros tenemos productos muy vendidos. Tenemos el loco, que lo hacemos con Milei, tenemos la señora que razona bien, que vamos, digamos, por decirlo de alguna manera, que es esta señora, tenemos el señor firme que tiene gestión, que sería Larreta, tenemos el serio de saco peronista ahora también, que es Massa, que a mí me gusta más. En fin, y de acuerdo a eso, la gente no está como ustedes obsesionados con la política. Quieren hacer su vida, más o menos, no les alcanza para comer y esa menudencia, pero en su cabeza lo que hay es 4 o 5 muñequitos de los cuales hay que votar al más empático. Bueno, yo lo escucho a usted y sostengo la hipótesis de que la derecha lo único que propone es el recorte de algo como solución política. Es más, creo que su campaña va por ese sentido. ¿Lo podemos ver? Me encantaría. Bueno, veamos. Mientras los demás tienen peleas internas, en el PAN está todo ok. Eso no se escribe así. Victoria, la sociedad evoluciona y hay cosas que ya no se dicen. ¿Me da 1 kilo de pan? ¿Me da 1000 gramos de pan? A la hamburguesa, a mí me gusta ponerle ketchup. A la hamburguesa a mí me gusta ponerle salsa de tomate con miel. Fui al río a andar en kayak. Fui al río a andar en canoa individual de remos. Me voy a comprar cigarrillos al kiosco. Me voy a comprar cigarrillos a la tienda comercial de pequeño tamaño. Yo sé que a algunos les va a costar acostumbrarse, pero tenemos que terminar con las K. Ok. Qué espanto todo, ¿no? Bueno, porque hay letras que son inconvenientes. Usted vio que no se usan para nada. Están a esto igual, te digo, de proponer lo que proponemos en el sketch. Me da miedo ya. Bueno, está Sergio Massa, comenzó la campaña. Sergio Massa, y de alguna manera también está poniendo, creo yo, la centralidad en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Digo, vamos a ver si se va a dar un nuevo acuerdo. Y Massa dijo esto que estamos viendo ahí, ¿no? El tío vago tomó una hipoteca y se fue. Es muy cierto. Ahora, ¿cuánto creen que la sociedad tiene como centralidad de su voto el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuánto lo involucra con su vida cotidiana? Primero escuchemos a Sergio Massa y después lo charlamos. El otro día ponía el ejemplo que se los llevo a la práctica porque es lo que vive la gente en los barrios.
Es como si el tío de la familia hubiese tomado una hipoteca con el prestamista del barrio. Y entonces el prestamista cada vez que te viene a cobrar viene y te pide algo más. Un día te pide una cosa, otro día te... Eso es el fondo. Y la verdad es que hace 5 años el tío vago de la familia se fue al prestamista, tomó la hipoteca, digamos, la plata se fue de la Argentina y eso para la Argentina hoy es un problema que genera la faltante de dólares. Ni siquiera sos el dueño, sos vos mismo el dueño de en qué gastás la plata como gobierno, en qué momento podés achicar o ampliar la cantidad de circulante que tenés, dependés de otro. Pero bueno, es un trabajo, es ponernos, es decir, bueno, che, los próximos 5 años vamos a recorrer este camino de juntar los dólares para ser un país libre y no depender de nadie y sacarnos de encima a los que de alguna manera te condicionan. Jorge. No, a ver, un poco lo que está diciendo Massa es lo que hizo Néstor. Juntó los dólares y le pagó el fondo. Es lo que en realidad hizo Néstor y nos liberó y nos permitió justamente que lleguemos al año que terminó Cristina con el 50% de la riqueza en manos de los trabajadores y el otro 50% en manos del capital. ¿Se puede eso hoy? No se puede de un día para otro. Hay que buscar llegar a eso y eso se hace con políticas. Entre otras cosas, básicamente con liberarse de los condicionamientos. Y uno de los condicionamientos de los cuales, gracias a la política que se ha desarrollado en los últimos meses con el fondo, es que le permitió a la Argentina pagar con moneda china de un préstamo de China en yuanes por primera vez en la historia al Fondo Monetario Internacional. Primera vez en la historia que el Fondo Monetario tiene que bancarse que un país le pague con una moneda que no son DEG, que es un mecanismo similar al dólar, o el dólar. Y esto es un triunfo enorme de la Argentina. ¿Y por qué se lo bancó? ¿Y por qué porque Argentina no tiene otra forma de pagar que eso, aceptan eso, no aceptan nada. Los muertos no pagan. Claro, bueno, es que Argentina no puede pagar si no es con eso, pero el hecho de que tengan que aceptarlo ya es un elemento importante. No, yo capaz me voy a centrar más en la parte política. Cuando fue en el 2021 y discutíamos muchas veces todo el tema del acuerdo con el fondo, una de las cosas que por lo menos yo sostuve y otros también, y creo que lo sigo sosteniendo, es que uno de los errores del Frente de Todos en el 2019 fue que no fue claro en su programa electoral qué había que hacer con el fondo. No, y aparte... Yo creo que entonces, para que después, por sí, eventualmente, ojalá que así sea, gane Unión por la Patria, hay que ser claro en el programa. Porque ahora es cuando hay que juntar poder. Si no hay que pagarle al fondo, hay que decir a la sociedad, nuestro gobierno no se le va a pagar al fondo y por lo tanto, si mañana gana un presidente, no le puede pagar al fondo. Ahora, si queremos que hay que pagarle al fondo, pero el problema es que como se pegó con Alberto, fue una manera más blanda y hay que hacer una manera más dura o lo que sea, también hay que ponerlo eso, porque si no puedes entrar en un gris en el cual no termina siendo claro cuál es la propuesta con respecto a eso. Esto es a sabiendas también de que en 10 años pueden volver a endeudarnos otra vez, como ya nos pasa, porque estamos encerrados como en un loop de que el peronismo asume, paga las deudas que dejaron los anteriores, deja todo en orden y en cuanto a la clase media creció un poquito, va y vuelve a votar a la derecha otra vez. Estamos en esa hace años. Digo, proponer lo mismo a sabiendas de que en 10 años también te va a volver a pasar lo mismo y vamos a terminar encerrados. ¿Nos da un poco de paja también, digo? Perdón por decirlo así. Sí, no, muy claro, la metáfora extraordinaria. No, lo que digo es que me parece que se perdió un tiempo a principios del gobierno del Frente de Todos y me parece que se blanqueó demasiado la imagen de lo que dejó el macrismo. Se lo dejó pasar todo, ¿no? Ahora, yo pensaba recién, bueno, muy espontáneo, ¿no? El video. Pensaba... No seas malo. No, está bien, en campaña todo es válido. Me parece que está perfecto. Ahora, me parece sí un hallazgo de la campaña electoral y del equipo de Massa y de Unión por la Patria en particular. Esto de que se ha corrido tanto toda la discusión a la derecha que de repente Massa parece recién bajado de Moncada, ¿no? Massa a esta altura parece... con una boina, el tipo defendiendo, defendiendo la soberanía, etcétera, etcétera, cuando lo que está diciendo... Es que al lado de los otros... Cuando lo que está diciendo, ni más ni menos, es vamos a tirarle dólar por dólar sobre la cara a estos malos del Fondo Monetario, todos los dólares que juntemos se los vamos a tirar de... Es decir, la épica de la cual está revestido este discurso no deja de ser un síntoma de época. No deja de ser un hijo de esta derechización general del escenario electoral y que hoy el peronismo en general y el kirchnerismo en particular esté abrazado
a esta hipótesis, también me parece que es un síntoma muy destacado de la época. Está muy bien. Yo creo que lo que nos tenemos que proponer como sociedad es madurar esta etapa. Quiero decir, y madurar la candidatura, sin caer en esto que vos marcás. Nadie puede disfrazar a Sergio Massa de lo que no es. Lo que me parece que hay que entender es el contexto en el cual Sergio Massa termina siendo candidato. Que me parece que lo mejor... El otro día veía que acá charlaban Cintia García con Amado Vudú y Cintia hacía un planteo sobre el no posicionamiento de Massa frente a la represión en Jujuy y Amado le dijo, bueno, ya está, hay una lista de unidad, bueno, ya está, no nos pongamos con esos detalles. Y yo creo que está bien el planteo de Cintia como periodista y está bien el planteo de Amado como dirigente político. Ahora, lo que creo es que como sociedad todos, lo que tenemos que poner las cosas en su lugar y en todo caso, en vez de decir tal es todo lo contrario a lo que en verdad es, hay que decir, bueno, este tal es la resultante política de este contexto. Bueno, y el problema extra... Será otra discusión. El problema extra que encierra esto es que las grandes mayorías, e incluso y sobre todo aquellos que son parte militante de Unión por la Patria, en definitiva se ven en la obligación de ir acomodando los discursos en función de lo que son los acuerdos de cúpula, porque la verdad que no ha sido plebiscitado como otras instancias del kirchnerismo cuando debatió la ley de medios, cuando debatió grandes hitos de su historia. La verdad que en los trances electorales el peronismo, el kirchnerismo, no ha sometido a debate de su militancia los resultados. Sí. Y eso necesariamente deja en una situación incómoda donde vos te tenés que parar frente al hecho consumado. Bueno, listo, viene Massa. ¿Es un sapo a tragarse? ¿Qué hago? ¿Le pongo épica a ese sapo? Y bueno, capaz que le digo que sí, que es un tipo que viene a salvarnos la soberanía. O digo, bueno, es lo menos malo de lo que podía pasar, como parecieran estar haciendo... No, yo no comparto eso, ¿sabes por qué? Porque es lo que está sucediendo, es lo que hizo la propia Cristina. Yo no quería esto... Pero vamos a ir por ahí. Yo quería Guado, pero me salió esto. Cristina no quería yo creo que vos Bueno, pensás en términos de nombres y yo creo que hay que pensar en términos de entramados. El entramado de Unión por la Patria supone la posibilidad de dar un debate como por ejemplo el del Fondo Monetario. Y en ese sentido, cito a Nahuel nuevamente, no, por primera vez, perdón, hay que pensarlo relacionalmente. En el otro entramado que incluye a Patricia Bullrich, a Larreta, a Macri, etc., es imposible esos debates. Entonces, no es solamente una mise en escena, es el resultado, en todo caso, narrativo de un entramado. Sí. Del entramado igual, que supone, obviamente, dar algunas peleas. Que supone la admisión de algo que hasta ahora no era una verdad revelada y no estaba escrito en piedra. Ahora sí está escrito en piedra, ¿eh? Dale, Nahuel. No, muy breve. A ver, lo que sí no puede pasar es todas las cosas que se le criticó y se le exigió a Alberto que no hacía, por lógica, lo mismo hay que hacer con Massa. ¿Se entiende a lo que voy? Si vos decías que Alberto era moderado, era tibio, no iba de fondo con determinado... Bueno, entonces se supone que el nuevo candidato hay que reclamarle lo mismo. Acaban de elegir al tipo que llevó a cabo un ajuste más dramático que el que planteaba Guzmán. Pero por eso ¿Qué están esperando para darse cuenta? Si me interrumpís, no termino una idea. Bueno, pero cuando vos hablás, yo no te interrumpo nunca. Dale. Yo lo que te estoy diciendo, que esa es la gran contradicción que tiene hoy la coalición. Por eso también se explica que está Graboy en la PASO. Sí, porque esa es la contradicción. Esta coalición llega con esa contradicción a decidir a Massa. Entonces eso supone que tenés una... Ahora, la pregunta es si esa contradicción es principal o es secundaria. Si ese acuerdo de unidad no hay contradicción. No, sí, es lo de Grabois, no hay ningún dirigente importante que haya apoyado la candidatura de Grabois. A ver, lo que yo no hay contradicción. Sí, está bien, pero ¿por qué Cristina habilita la candidatura de Grabois? Porque evidentemente hay un sector que está descontento. La pregunta es, la contradicción que hay con lo de Massa, y yo creo que ahí está la gran discusión, ¿esa discusión es principal o es secundaria? Para muchos actores, me incluyo, es una contradicción secundaria. Coincido. O sea, es una tensión, pero no es lo principal. Y como no es lo principal, es lo que se explica que exista esa forma. Yo más que contradicción lo que veo es una herramienta inteligente. No es una contradicción. Yo creo que no hay contradicción. Lo que hay es una herramienta inteligente de concentrar algunas disidencias menores para traerlas hacia la elección general una vez que ya esté resuelta la candidatura de Massa. Vamos a seguir debatiendo, me parece. Yo lo que digo es sí, vamos a hacer hasta octubre. Escúchame, no, lo que creo es que más allá de la resultante que se da para que Sergio Massa sea el candidato, me parece que son importantes estas discusiones, me parece que es importante construir sujetos sociales que estén politizados, pero que estén politizados con todos los elementos sobre la mesa. Ni la lógica ciega de vamos todos porque ya hay fórmula de unidad, nadie discuta nada, porque eso es atomizar, ni tampoco
desconocer cuál fue el proceso del Frente de Todos como para hoy llegar a este resultante. Lo que sí digo es que si vos, política, y acá no hablo solamente de Massa, hablo de todo el frente de gobierno, si vos lo que tenés como eje de campaña es desnudar la monstruosidad del de enfrente y lo único que tenés como argumento de campaña es decir, mirá que lo que viene es 10 veces peor, cosa que es cierta, bastante pobre ha sido tu construcción política. Por eso Massa está diciendo hay que pagarle al fondo y eso no es parte justamente de la agenda que te pone la derecha. Es otra agenda. Muy bien. Facherman, ¿usted que le gusta Massa? ¿Qué opina de esto? Y a mí me gusta porque lo veo que tiene la cosa popular, el arraigo, la emoción de hablar de él un día, un 4 de julio. Ya estoy yendo para la embajada, chicos. Sí. La verdad que muy contento. Es alguien a quien hemos visto tanto en la embajada como fuera de la misma. Entonces sabemos que tiene acceso a todo tipo de cosas y es la contradicción hermosa con la cual siempre el peronismo se ha encontrado a través de la vida y que tanto nos gusta a la derecha para en las urnas. Yo no quiero ponerlo triste a Facherman, pero a mí me dicen que ya fue el brindis, el copo. Sí, algunos vamos más tarde, Papo. Ah, bueno. Faltan 5 minutos. Papo, muy bien. Bueno, venga, Facherman, siéntese. Hoy debería tener cuento, pero no tengo porque me lo leí todo de entrada. Pero, claro, el de Mordisquito. Mordisquito, sí, claro. Polín. Bueno, nada, me parece tomar esta idea de que también más allá de las elecciones, decía Mariano, hay elecciones que da la dirigencia política y que toma la dirigencia política. Y pueden gustar más o menos, y es cierto, y acá siempre lo vamos a discutir con toda libertad y con toda amplitud. Ahora, lo que está claro también es que uno debe plantearse, no como culpable, pero sí como responsable, el rol también de una sociedad que no sé hasta qué punto estuvimos a la altura de este proceso político que se dio. De este proceso político que fue conducido por el Frente de Todos con bastante tibiecita la cosa, ¿no? Y quizás, si se hubiese exigido mucho más, y digo de la sociedad, la dirigencia lo discutimos otro día, quizás la resultante hubiese sido otra, ¿no? Insisto, no solamente la decisión de la política o de los políticos es una decisión a puertas cerradas, a veces también es el nivel de exigencia que esté desde la calle, ¿no? Y yo no vi mucho que exija más de lo que dio este gobierno. Pero bueno, lo discutimos mañana, ahora vamos a estar martes, miércoles, jueves y viernes. Che, los sábados no podemos. ¿Avisaron ya? Los sábados por las dudas. estamos complicados, por las dudas. Nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos.